Hola amigos de Megavisión, bienvenidos a Micrófono Abierto, donde las ideas y donde las historias y las voces de nuestros invitados son los protagonistas. Soy Karel Ramón Vivas y hoy tenemos un tema para conversar, un tema bastante que preocupa mucho debido a que han ocurrido algunos eventos naturales sobre nuestra Venezuela y en este caso ya también en el país vecino, como es el tema del sísmico. Y hoy para ello tenemos aquí al profesor licenciado en Educación, Mención, Geografía e Historia, el profesor Julio César Sánchez, quien, bueno, más de 38 años como docente en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, también experto en cartografía, sismología y además es reconocido como uno de los miembros honorarios de Fundisis, este organismo que es el encargado de determinar pues, los movimientos telúricos que se presentan en nuestro país. En este caso, el profesor Julio César Sánchez. Bienvenido a Micrófono Abierto, profe. Bueno, muchas gracias, Karel, por la invitación a este espacio, en el cual nos permite, pues, bueno, decir muchas cosas ciertas, pero también desmentir muchos mitos que hay con respecto a la sismicidad en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Porque se dicen muchas cosas, ¿no? Y algunas, pues, cuando yo veo en los medios de comunicación que algunos dicen X o Y apelativo con respecto a todos estos temas, digo, oye, eso no es así, pero pues, uno no tiene la oportunidad siempre de expresarse, de poder explicar, ¿no? Uno lo hace con sus alumnos, pero claro, el alumno es un auditorio relativamente pequeño. Es que llegar también, profe, a toda la población es un poco difícil. Sin embargo, yo insisto, he escuchado muchas campañas de prevención en cuanto a sismos, cómo hacer, cómo actuar al momento de que se presente un movimiento de estos de telúrico, podemos decir, un movimiento de tierra. Pero yo creo que la gente no hay cultura, no hay cultura sísmica. Les pasa como, le entra por un oído y le sale por el otro. Resulta que, ok, hicieron hasta un simulacro y muchas cosas, pero a la hora de que se presenta el hecho como tal, no actúan debido a esas normas que a los protocolos o los protocolos, exacto. Sí, yo celebro que desde hace algunos años Protección Civil, lo reconozco públicamente, ha hecho intentos de ir sembrando una cultura sísmica, que a nosotros es necesario hacerlo porque estamos en una zona de riesgo sísmico. Venezuela ha sido clasificada en 7 categorías de riesgo sísmico y el estado Táchira está en categoría 5. Eso quiere decir que tiene un alto riesgo. Alto riesgo sísmico. De sísmico, sí. Y de hecho la historia de nuestro estado nos prueba de que en el Táchira siempre los sismos han estado presentes en la vida cotidiana de nuestro estado y nuestro pueblo, ¿no? De baja intensidad. No, de mayor y menor intensidad. De mayor y menor intensidad, perfecto. Pero sin embargo, por ejemplo, ¿por qué se fundó Michelena? Michelena se fundó porque en 1849 Lobatera hubo un terremoto, el 26 de febrero de 1849, que parece serse, en aquella época no habían equipos técnicos ni nada de eso, pero por estudios paleosísmicos, que se le llama a los restos que dejan esos eventos, se tiene la percepción de que el epicentro de ese terremoto fue Lobatera, la destruyó completamente. Y los sobrevivientes fundaron Michelena. O sea, sin caer en alarmismo aquí, en este tema tan fuerte y tan sensible, podemos decir también, el Táchira está prácticamente, puede haber un sismo en cualquier momento, de gran magnitud. Sí. Nosotros tenemos el último terremoto de más de 7 y pico en la escala de Richter, que es relativamente nueva, ¿no? La escala de Richter, porque primero se creó la escala de Mercalli, que es la escala por efectos de lo que sucede de acuerdo a los daños de los sismos. La escala de Mercalli tiene un poco más de 150 años. Pero ya la escala de Richter se creó después, con un sismólogo que se llama de apellido Richter y otro señor, ¿no? Ajá. Pero esa escala hoy en día incluso está cuestionada. Usted decía de que el movimiento fuerte fue el del Palmar de la Copé. No, aquí hubo antes. ¿Antes hubo otro? Sí, aquí hubo porque el del Palmar de la Copé, recordemos. Claro, es el último terremoto de alta intensidad que hubo. No tan alta, pero sí lo hubo. Hubo daños, hubo víctimas. Sí. Pero aquí hubo un terremoto en 1800
en 1875 y en el gran terremoto de los Andes en 1894, que afectó fundamentalmente Mérida, pero el Táchira también sufrió. Y el de 1875, que es el famoso conocido en la historia como el terremoto de Cúcuta, fue donde se fundó el Capacho Nuevo, producto de los sobrevivientes del Capacho Viejo. Perfecto. ¿Sí? San Cristóbal sufrió efectos de eso, no tan catastróficos como Cúcuta, que Cúcuta prácticamente nada quedó en pie, pero sin embargo sí sufrió San Cristóbal. Yo soy de los que pienso también de que la cultura sísmica hay que incentivarla desde las bases. Sí. Desde las bases estamos hablando desde los niños de preescolar, Así es. niños de educación primaria, Así llevarlos es. a los liceos, Sí. y que todo esto sea un tema, hasta una materia, Sí. que sea parte de un pensum de estudio, un eje transversal de bachilleres y también en la universidad. Bueno, lo que quería decirle es que el periodo de retorno de ese terremoto de 1875 lo calculó el que yo llamo mi maestro, que es Raúl Esteves, Okay. que es el quinto mejor sismólogo del mundo y orgullosamente es profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, es geofísico, doctor en geofísica, y él está jubilado, pero él, sin embargo sigue haciendo opiniones en YouTube, en las redes. Él se calculó en 90 años y ya han pasado casi 150 años. El próximo evento que puede venir se calculó para 90 años. ¿Y han pasado? 150 años. O sea que la naturaleza nos ha dado un sobregiro. Y nos ha bendecido Dios también, sí. ¿no? Raúl Esteves calculó para el área de Caracas y La Guaira, en el último terremoto de 1967, un periodo de retorno de 60 años y casi milimétricamente pasaron 59. No, fuerte. O sea que casi la pegó. Sí. Lo acertó. Pero eso nadie lo sabe con certeza, ni siquiera Raúl Esteves, porque en materia de sismología no podemos predecir, podemos pronosticar, pero no predecir. Como en el caso que se está pronosticando que puede haber un evento de esa magnitud en nuestro estado Táchira, en gran parte, lo va a haber. En otra parte de Venezuela, ¿no? Los sismólogos estamos seguros que lo va a haber. El problema es que no sabemos cuándo. Puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de media hora. Con tanta tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, y todavía no se puede predecir. ¿Pero por qué? Porque esos movimientos, profe, son la liberación de energía que quiere la Tierra y ese acomodamiento que necesita ¿por qué? su espacio. La Tierra el planeta Tierra, ¿sí? Está formado por capas. Y la corteza terrestre o la litósfera es la capa más angosta, que se ha calculado porque nadie ha ido hasta allá. Claro. Ese es el grave problema. Que se ha profundizado. Lo más que ha penetrado el ser humano es 12 kilómetros. Okay. Y fíjate. Y los epicentros de estos terremotos que han sucedido son de 90 kilómetros, por lo menos el que viene de Colombia. Entonces, nadie ha visto en in situ la producción de eso se le llama donde genera hipocentro. Okay. Y el sitio exactamente vertical donde se produce la mayor intensidad o la mayor magnitud se le llama epicentro. ¿Sí? Pero allá donde el hipocentro, donde se genera el movimiento, nadie ha ido. Entonces, por eso es la dificultad para predecir o para pronosticar. O no, sí se puede pronosticar, pero no se puede predecir. Hasta ahora la tecnología no ha podido llegar hasta allá. La litosfera se ha calculado, vuelvo y digo porque nadie ha ido hasta allá, entonces sectores del planeta que tienen 70 kilómetros de grosor. Otros tienen 120, otros tienen, pero no pasa de ahí. ¿Qué hay debajo de la corteza? Es una capa que los geólogos la han denominado manto. El manto es una capa gelatinosa incandescente, que es la que se mueve, genera movimiento, fuerza, y es la que ha fracturado la corteza terrestre. Entonces, se ha formado como placas. Eso es una teoría que se generó en 1912, que la propuso inclusive ni siquiera era geólogo, era meteorólogo, Alfred Wegener. Y la comunidad científica de la época se burló de él, porque dijeron que eso no era así. Y luego terminaron dándole la razón. Bueno. Porque realmente Alfred Wegener tenía razón. Esa masa gelatinosa es lo que libera esa energía. Sí. Y es lo que hace el movimiento y rompe. Eso es lo que hace que se rompa. Placas tectónicas. Eso es como que si tú agarras una hoja de papel y la presiones por aquí, pues en un momento que se rompe, algo parecido sucede con el manto, un sector del manto alando hacia la derecha y otro sector hacia la izquierda, pues entonces se fractura.
¿Cómo propuso Wegener esa teoría, la teoría de deriva continental? Porque viendo un mapa mundi se aprecia que casi encajan perfectamente la costa occidental de África con la costa oriental de Sudamérica y Europa con el Golfo de México. Quiere decir que eso en algún momento de la historia geológica de la Tierra estuvo unido y luego se separó. Pero no solo, esas son las pruebas hipotéticas geológicas, pero es que hay pruebas palpables. Si tú tomas una muestra del suelo de África Occidental y la comparas con el suelo de América, Suramérica, de Brasil, son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que eso estuvo unido alguna vez. Aquí se dice que se desplazó unos 60 centímetros en la placa de la costa oriental, de la costa central, donde se ocurrieron los dos, el doblete sísmico. Porque resulta que esas placas no se mueven de arriba hacia abajo, sino se mueven horizontalmente. Lo que se llama un movimiento transversal. A diferencia de lo que sucede en Colombia, que en Colombia está sobre 3 placas. Nosotros estamos sobre 2. Colombia está sobre 3 placas. La misma placa suramericana, la placa del Caribe, pero a ellos se le añade una placa que está en el litoral del Pacífico, en la zona de Cali. Por eso es que el epicentro fue ahí, que está en un movimiento de subducción. ¿Qué significa eso? Que no corre paralelamente con las otras dos, sino que se introduce debajo de ellas. Y entonces por eso es que se han generado los Andes. Y por eso es que hay actividad volcánica. Porque al producirse esa placa, la placa de Nazca se llama, debajo de las otras, remueve el manto y lo expulsa hacia arriba. Entonces por eso se generan los volcanes. ¿Hay alguna relación, podría haber alguna relación con lo que sucedió en Venezuela, con lo que acaba de ocurrir en Colombia? No hay relación. No, son dos placas distintas. Coincidencialmente sucedieron casi paralelamente, pero recuerda que no han sido los únicos. Entre La Guaira y México, ayer, entre La Guaira y Colombia hubo un terremoto en México. Sí, en estos días también en El Salvador y en Perú, se presentó otro también. Y en Italia, y en Japón. O sea que la Tierra en todo la Tierra se está moviendo, sí. Movimiento. Y aquí también. Y nosotros tenemos una ventaja en este sector de la falla de Boconó. Hay una traza de la falla de Boconó en Mérida, que de paso en Mérida pasa por todo el centro de la ciudad, en el río Chama, ¿sí? La traza entre estanques y Timotes. Y ahí sí hay silencio sísmico de hace varios años, mientras que del sector de Tovar para acá, lo que corresponde al Táchira, se está moviendo constantemente. Eso es favorable. ¿Por qué? Porque está liberando energía. Está liberando energía poco a poco. Eso no quiere decir que no puede haber un sismo grande, ¿no? Claro. Ahora, profesor, tengo una notica aquí que muchos expertos afirman que los terremotos en sí mismos no causan las pérdidas humanas, sino las fallas en las edificaciones o la falta de preparación de las personas. Eso es verdad. ¿Qué hacer? Primero, muchos organismos que son los encargados de supervisar las construcciones, donde van a vivir personas, seres vivos, pues por X o Y razón, no hacen la supervisión adecuada en cuanto a los materiales con los cuales se hacen. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchas combinaciones de hormigón, cemento de dudosa calidad para la construcción de viviendas. Entonces, eso ya no es igual que el cemento de antes. O con las bases, las estructuras, con columnas profundas. Es lo que sostengan una estructura de esa. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Vargas, eso se sabía que iba a pasar. Los expertos japoneses lo dijeron a principios del siglo XXI. Pero ese informe lo botaron al cesto de la basura. Pero no solamente eso. Hay fenómenos naturales que son cíclicos. Lo que pasó en Vargas en el 99 ya había pasado en 1950, esa vaguada. ¿Cuál fue la diferencia entre ambos? Y se había calculado 50 años, exactamente 50 años pasó. Que en 1950 casi nadie vivía ahí. Claro. En 1999 ya estaba superpoblado. Y todos esos lechos de esas escorrentías del Ávila estaban poblados. Y la otra diferencia es que en el 50 no estaba Globovisión. En el 99 sí. Entonces todo el mundo lo vio. Claro, y CNN. Claro. Profe, para ir cerrando, porque el tiempo en televisión de verdad que es un poco corto. ¿Qué diría usted? ¿Qué recomendación le daría a la población, a los organismos, a todas las personas en un momento
de que puede ocurrir esa situación. El problema es primero que hay que mantener la calma, que es muy difícil mantener la calma, Sí, porque yo soy experto en sismología, pero sin embargo yo me asusto también, soy ser humano, a nadie le gusta que le muevan el piso. sí. Ese es uno de los fenómenos naturales, eso y el vulcanismo, que desde que está el ser humano sobre el planeta Tierra siempre lo ha aterrado. O sea, el miedo no es nada malo. No, Hay que sentir eso, miedo porque son el riesgo de vida. esa que es una puede reacción estar natural. natural de conservación de vida. Ahora, lo que tú decías es cierto, el sismo en sí no es el que mata es lo que está donde vive el ser humano, las construcciones, las estructuras que son de mala calidad y hechas en suelos no aptos. Y también la falta de esa cultura sísmica. Esa cultura sísmica que aquí no la hay. Fíjate lo siguiente, en 1906 hubo un terremoto en Chile y paralelamente hubo un terremoto creo que en Centroamérica, donde el número de víctimas fue muy similar, no estaban preparados ninguno de los dos. Se calcularon 90 años de retorno en ambos sitios y efectivamente a los 90 años volvieron a suceder. En 1960 volvió a suceder el terremoto en Chile y en 1960 también allá en Centroamérica. Diferencia, en Centroamérica otra vez muchas víctimas, en Chile 30. Bueno, porque ya tomaron esa cultura sísmica y tomaron las previsiones para hacer las edificaciones. Se prepararon. Asumieron cultura sísmica. Esa es ¿Por qué podemos, si ellos lo hacen, porque nosotros no? Sí se puede. Lo que hay es que tratar de llegar y de hacer las cosas debidas, correctas, como debe ser, y crear esa cultura. Yo insisto en la cultura sísmica. Yo también. Tanto para la parte gubernamental como la parte de toda la sociedad, tener una cultura sísmica. Así es. Porque uno ve en Japón cuando hay un movimiento, todo el mundo se queda tranquilo, parado y no pasa nada. Sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay esa cultura Y en sísmica. México ya lo están haciendo, ¿no? También tienen sistemas de alarma instalados, que están instalados hacia la costa del Pacífico. Sin embargo, hace unos 8 o 9 años les falló. No el de la costa del Pacífico, sino que en el costa del Atlántico también hay actividad sísmica. Entonces, en el 10, casualmente el mismo día y el mismo mes, el 19 de septiembre de 1985, se dio el famoso terremoto unos meses antes del Mundial, del 86. Claro. Que allá en México hay algo más particular, que es lo mismo que pasó en La Guaira y lo mismo que pasó en el este de Caracas, que se produce un fenómeno que se llama licuación, que es que debajo del suelo hay agua. Y entonces cuando viene el movimiento, eso se convierte en una caja de resonancia, el agua sube y el suelo se convierte en gelatina y las construcciones caen. ¿Ve? Y en México pasa lo mismo. Porque aquello de que México es una laguna, es cierto. Y entonces el casco central de México es potencialmente susceptible a licuación. Y eso pasó en los 2 terremotos. Entonces los mexicanos instalaron un sistema de alarma que por lo menos da 3 minutos. Pero es que desde la costa de Acapulco hasta que lleguen las ondas a México hay chance. Pero en el 17 o 18, no recuerdo bien, se produjo por este lado del Atlántico y allá no tenían instalado nada y los agarró de sorpresa el mismo día, 19 de septiembre. Bueno, vamos a pedirle, profe, al Dios Todopoderoso, al Creador, que nos tenga piedad aquí, Sí, que no nos lance algo tan fuerte cuando tenga que la tierra hacer ese acomodamiento. De verdad agradecido, profe, por estar con usted. Tenemos que hacer otros programas porque esto es muy corto el tiempo para tanta explicación que puede dar usted como experto, como también miembro honorario de Funvivis, siendo ese sismólogo honorario. Lamentablemente es necesario decir algo. Funvivis hoy está casi inoperativa. No está operativa. Fíjate que el dispositivo que teníamos ahí donde fue el epicentro del primer terremoto no funcionó. No funcionó porque lo habían robado. No, pues, ¿cómo iba a funcionar? De verdad, profesor Julio César Sánchez, qué gusto poder hablar con usted de este tema, un tema bastante sensible, un tema que hay que, yo insisto, colocarlo en la parte educativa, desde las bases, desde los niños hasta las universidades y tenerlo como referencia y como materia para un futuro. De verdad, profe. Quiero cerrar con lo siguiente. Yo celebro que se organicen simulacros de evacuación y de actuación en caso de un evento sísmico, pero no una vez al año. Sí, deberían ser por lo menos 3 o 4 veces al año. Perfecto. De esa forma se va adquiriendo cultura sísmica, que a la hora de un sismo de esa intensidad en un piso todavía no se significan criterios qué hacer. Algunos hablan del marco de las puertas, otros más hablan de meterse bajo de una mesa y que no tiene mesa fuerte, ¿para dónde se mete?
otros a meterse en los rincones de las paredes, que si se dobla la pared queda el triángulo de la vida. Exacto. Pero nadie tiene Sí, todavía la razón. hay que unificar criterios Hay que ahí unificar y buscar también tener uno en su casa las herramientas con las que uno pueda contar a Esa la es hora otra que cosa. haya un movimiento. Estar preparado Estar para una vía preparado. de escape, de evacuación en la casa, un bolso con lo más esencial, Elemental, lo más elemental, una linterna, radio con pila, etcétera, 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 ¿no? Sí, señor. Los primeros auxilios. Bueno, profe, gracias al profesor Julio César Sánchez, sismólogo honorario de Funvici, profesor universitario de la Universidad de los Andes, 37 años de experiencia en este tema de la geografía, la cartología y todo lo que es la sismología. De verdad, un gusto que usted haya podido aceptar nuestra invitación aquí en micrófono abierto de Megavisión. Y con esto, bueno, le decimos gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Karel Ramón Vivas y les decimos hasta una nueva oportunidad.